Bueno, perfecto. Bueno, genial. Bueno, cuéntenme ustedes, los alumnos, cómo andan, cómo van llevando este inicio de clases. Eh, ¿Les sirvió el pequeño concepto de la charla anterior? ¿Alguna apreciación? Bueno, silencio absoluto. ¿Me escuchan todos? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Acá les dejo mi mail, cristianmdaer@gmail.com, para cualquier consulta, obviamente. ¿Pudieron consultar? ¿Pudieron los que consultaron tener acceso al libro que me han preguntado algunos? Sí, profe, yo pude entrar y verlo. ¿Sí? ¿Pudiste? Sí, profe, lo conseguimos todos. Lo pasaron por Bien. un grupo también. Ok. ¿Dónde lo tramitaron? ¿En la biblioteca? Creo que algunos chicos lo tenían descargado de años anteriores y nos lo Ajá. compartieron directamente. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, me alegro entonces. Bueno, no voy a hacer este comentario, ¿no? No voy a repetir textual lo que dice el libro. ¿eh? Lo que sí vamos a analizar las imágenes y tratar de hacerlo eh, como un ejercicio para poder ustedes describir las imágenes cuando se les presente. ¿Ok? Bien, bueno, no me, o párenme, por favor, en alguna circunstancia y hágame algún comentario para saber que tengo recepción por parte de ustedes. Bueno, el tema forma parte de la unidad 2, que es adaptaciones celulares. Acá más que los objetivos son los temas que vamos a tocar, que tienen que ver con esto, que es la hipertrofia, la atrofia, la hiperplasia, la isquemia, las calcificaciones y la esteatosis. De todas las metodologías, no, de todas las metodologías, todas estas patologías, no me voy a detener en definiciones o en algunas consideraciones de descripción, sino vamos a hacer referencia a lo que es la descripción de la imagen y a las metodologías con las cuales podemos evaluar este tipo de patología. Vamos a ver algunas cositas en relación a hipertrofia. Se puede hipertrofiar distintas estructuras, ya sea de carácter fisiológico o patológico. Y la metodología diagnóstica obviamente va a depender de la zona, el órgano, la estructura que vamos a evaluar. En este caso les quiero mostrar dos imágenes y quiero que visualmente, por ejemplo, Naila, me haga algún comentario de esta imagen a la derecha de la pantalla. ¿Estás ahí, Naila? Sí, profe, se ve que Perfecto. está engrosada la pared. No, para. Decime qué método es. Está escrito, pero quiero que lo vean y lo enuncien.
Una RX. Una resonancia. Es una, La- o sea, Espera, una RX es una resonancia. vamos con, para decirlo, para que nos ubiquemos a la izquierda de lo que sea de ustedes. A la izquierda, a ver, a la izquierda. Quiero que sea esta la imagen que me describas. Es una RX. Bien, ¿de qué? ¿De qué región? Tórax. De tórax. ¿En qué incidencia? El corte sagital. No sé. No, O coincidencia, ¿no? frente. Ah, el frente. Sí, O sea, el sagital sería un perfil. ¿Ok? sí. Ujú. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, en toda evaluación, en radiografía, generalmente se hace una imagen, por llamarlo frente, y siempre una imagen que va a ser perpendicular a esa y que va a ser el perfil. Después podemos obtener, según las áreas que querramos estudiar, con otras incidencias un poco más focalizadas, que pueden ser oblicuas o, por ejemplo, en rodilla, pueden ser con maniobras de esfuerzo, de bostezo, etc. Pero en una radiografía, en este caso de tórax, las clásicas son la imagen de frente y de perfil. Bien, entonces, ¿qué podemos describir de esta radiografía de frente de tórax? Que se ve que la silueta cardíaca está aumentada. Bien, exactamente. Estamos hablando de hipertrofia cardíaca. Está enunciado también. Está muy bien lo que estás diciendo. Acá esta, que es la silueta cardíaca, está francamente aumentada de tamaño. Está francamente aumentada. Esto es una cardiomegalia. Cuando digo cardiomegalia, estoy hablando algo global. Estoy diciendo que todo el corazón está agrandado. Pero nosotros sabemos que el corazón en una radiografía de tórax tiene 2 bordes derechos y 3 bordes izquierdos. Y los paso a enunciar. El borde izquierdo superior es el botón aórtico, el arco medio izquierdo sería el tronco de la arteria pulmonar y del lado izquierdo sería el ventrículo izquierdo. Mientras que en el lado derecho tenemos mayormente el borde inferior derecho, es la aurícula derecha, y esto sería la entrada de la vena cava superior. Entonces, nosotros podemos decir que hay 2 arcos y 3 arcos, y que este agrandamiento de la silueta cardíaca podemos también decir que está agrandado a expensas del arco inferior derecho cardíaco y del arco inferior izquierdo cardíaco. Y si yo sé topográficamente que hay en el borde derecho cardíaco, puedo inferir de que es un agrandamiento de la aurícula derecha. Mientras que es en el lado izquierdo, puedo inferir que es el ventrículo izquierdo. Pero la pregunta es, en esta resonancia magnética que tiene vista en el plano axial, y que vemos cómo esta estructura tridimensional, que es el corazón, muestra en un borde y muestra en otro borde una estructura. Pero no es solo el ventrículo izquierdo, sino que también por detrás está el ventrículo derecho. Y por detrás de la aurícula derecha, más al medio del corazón, está la aurícula izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo sé que en este borde es el ventrículo izquierdo, no necesariamente el ventrículo izquierdo va a ser el que esté agrandado o aumentado de espesor, sino que puede ser también el ventrículo derecho que lo está empujando y que ambos, o en forma separada, agrandado o hipertrofiado, esté incrementando ese tamaño de la silueta cardiovascular.
el mensaje final de todo esto es que está agrandada la silueta cardiovascular y podemos intuir de que es a expensas de un ventrículo, una aurícula o un ventrículo, según cuál de los arcos esté más agrandado. Pero para eso tengo que conocer cuál es el valor o el tamaño normal de esto, de estos bordes o arcos que tiene el corazón. ¿Es correcto? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bien, perfecto. Pero básicamente, entonces yo a la hora de escribir, es una radiografía de tórax de frente, donde se ve un aumento en el tamaño de la silueta cardiovascular. Esto es una cardiomegalia. Esta no es la mejor placa, es una radiografía que no tiene buen contraste o buena nitidez. Esta es una resonancia magnética, donde vemos y que está indicado por flecha, donde en esta resonancia magnética, y sepan que con la resonancia magnética ya lo habíamos anticipado en la charla anterior, de que tiene la ventaja desde que desde el vamos ya tiene 3 planos de corte estándar, que es el plano coronal o el frente, lo que sería del tórax, plano coronal, plano axial y plano sagital. Entonces yo ya tengo una visión un poco más amplia, ¿no? Con mayor detalle a su vez. Y también, añadido a esto, es que tenemos distintas secuencias. Estas distintas secuencias hacen, ¿se acuerdan que habíamos dicho la composición intrínseca, los tejidos que me iba a dar la intensidad de señal y que eran esas escalas de grises? Y que según la secuencia se va a ver o blanco, o gris, o negro, o etc. Y así voy a empezar a diferenciar yo qué estructuras son. Para lo normal, todos sabemos la intensidad de señal que va a tener el hueso, la grasa, el músculo, los órganos, pero para cuando necesito saber la propiedad intrínseca de una lesión, ¿no?, patológica, que no sé la estirpe, ahí sí me sirve la resonancia magnética. Bien, en esta resonancia magnética entonces vemos acá claramente esto, este aumento en el espesor de una de las cámaras del el corazón. Entonces esto me puede dar este aumento en el tamaño de la silueta en una radiografía. Bien, otras resonancias, básicamente en otra secuencia con contraste endovenoso. Tengan en cuenta que estos, particularmente el corazón que tiene peristalsis, que tiene movimiento, tenemos que hacer básicamente una sincronización en la toma de la foto, ¿no?, de la imagen, y en ese momento de contracción o relajación del corazón, para que esta imagen salga lo más nítida y estática posible, sabiendo que es una estructura con movimiento. Entonces, las distintas cámaras del corazón, y vemos este aumento en el espesor en forma aquí casi concéntrica y casi ocupando toda el espesor, toda la cavidad. Perfecto. Bueno, lo inverso es de esa hipertrofia, de ese incremento en el tamaño, que ese incremento podía ser inicialmente por las distintas células que conforman un tejido, y a su vez eso crecer el tejido. Bueno, lo contrario es la atrofia, esa disminución volumétrica y en el tamaño de la estructura que estemos evaluando. Hay obviamente distintas causas que pueden llevar a la atrofia, y también va a ser variable lo que es la metodología que vamos a evaluar. Estos son ejemplos de imágenes de tomografía computada de ambas piernas, y tenemos la pierna derecha en relación a la pierna izquierda. Son cortes de tomografía computada en el plano axial.
En tomografía computada hablamos de densidad. Eso lo dijimos la clase anterior. Hablamos de densidad. Cuando es algo blanco, se dirá que es hiperdenso. Cuando es algo negro o gris o menos blanco, será hipodenso. Y cuando hablo de una densidad que es similar a algo, yo comparo esto con lo otro, digo que es isodenso esto en relación a esto. O sea, veo una imagen que es isodensa a la grasa adyacente, la que está al lado, ¿no? Para tomarlo como parámetro. Entonces, si es algo isodenso a la grasa, la densidad va a ser grasa. Si digo que esta imagen tiene la misma densidad que el hueso, será hiperdenso, ¿no? Entonces, eso es, terminológicamente hablando, en tomografía computada. Y a su vez, nosotros habíamos mostrado también que a través de la computadora nosotros podemos procesar las imágenes. Estos son los retoques que uno hace a una fotografía, ¿no? Uno saca la fotografía no sé, de una escena familiar y luego le cambio el contraste, le pongo el color blanco y negro, le pongo el color sepia, le pongo los bordes, no sé, de cine, bueno, etc. Entonces, la máquina, la computadora puede hacer estos cambios en relación a una imagen inicial. Entonces, el paciente es explorado, se sacan las fotografías y luego nosotros podemos modificar en forma manual, en forma individual o con parámetros ya establecidos, como en la cámara, ¿no? Ponemos sepia y ya sale el color sepia. Bueno, acá en tomografía computada tenemos distintos contrastes ya previamente establecidos, que van a variar su denominación según el área que estemos estudiando. Y en este caso, si estamos hablando de miembros, ¿no? Podemos decir que hay una ventana para partes blandas, porque yo veo, como es el caso que le estoy mostrando acá, ¿qué veo bien acá? Y veo la grasa, veo los músculos. El hueso lo veo, sí, lo veo muy blanco, pero tan blanco que quizás me hace perder el detalle del resto de las estructuras. Entonces, para extremidades, podemos decir que hay dos ventanas básicas, o contrastes, o tonalidades de grises, todo es lo mismo. Ventana para óseo y ventana para partes blandas. Por ejemplo, en pulmón tenemos una ventana para parénquima, donde vemos bien parénquima, ventana para mediastino, donde vemos bien los componentes del mediastino, y ventana ósea o de partes blandas para evaluar lo que es la parrilla costal, la columna vertebral. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto, bien. Bueno, y acá entonces ahí Agustín me va a decir, por ejemplo, que está señalado acá, pero quiero que vayamos practicando y entremos en sintonía. Agustín, tomografía axial de miembros inferiores, pierna, esto es tibia y esto es peroné, y muéstrame, por favor, qué es lo que está indicado en la flecha o lo que te parece a vos que es lo patológico. Agustín, ¿estás? Sí. Agustín, Aroca, recién estabas. Bueno, Jorge, a ver. No tiene micrófono, Agustín, está perdonado. A ver si Jorge Morales. Sin, Puede ser que se vea como una discontinuidad del músculo, se ve como, o sea, cambia la densidad también, bien, que bien. haya, capaz por una, ya que estamos hablando de atrofia, debe ser una atrofia muscular.
Claro, lo es. Sí, sí, sí. O sea, yo no quiero acá que hagan magia, ni malabares, ni nada por el estilo. Simplemente es eh, adiestrarnos en la semántica, en el léxico y hablando. Estamos hablando de atrofia muscular, claramente, pero yo quiero que comparen, porque tenemos esta posibilidad nosotros de comparar. Un riñón derecho con el izquierdo, un codo con otro codo, el hemisferio cerebral derecho con el izquierdo. O sea, tenemos esa posibilidad la mayoría de las veces en comparar un emilado con el otro para decir a dónde está el problema. Entonces, si yo acá comparo, esto es parte de lo que es el sóleo con la llegada al tendón de Aquiles, y esto que se ve negro, o sea, hipodenso, está distinto al lado contralateral. Y si al lado contralateral veo los músculos extensores, los músculos gemelos, o parte del sóleo, y veo que esto tiene toda la misma densidad porque es músculo, los tendones, estos puntitos negros son más bien tendones, o puede ser fascículos entre los vientres musculares, pero básicamente ustedes tienen que prestar atención acá en todos los grupos musculares, tiene la misma densidad. ¿Y acá qué pasa? Y bueno, tiene una hipodensidad. A ver, y yo la comparo esta hipodensidad. Esta hipodensidad es muy parecida a esta, a la del celular subcutáneo. ¿Ven la flecha, no? Que estoy la flecha blanca. Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, es simplemente comparar, tiene la misma densidad hipodenso, entonces ya estamos hablando con más propiedad, estamos diciendo que la hipodensidad es similar a la grasa, entonces es grasa. Entonces estamos hablando de una atrofia selectiva, en este caso, de este grupo muscular. Además de lo que les había comentado de los parámetros que están en el propio equipo, que es el tomógrafo, nosotros tenemos la posibilidad de tener un cursor, un puntito, que lo vamos a situar en determinado lugar y podemos achicarlo o agrandarlo para tomar la densidad. La densidad en unidad de Hanfield, ¿no? Es una medida que tenemos parámetros y valores y que si tiene menos 1, menos 10, esa densidad es grasa. Si tenemos 5 o 10, será líquido que puede llegar a ser, bueno, el contenido puede ser variable, porque si tiene sangre va a estar más elevado, y si tiene 50 unidades de Hanfield podrá ser un órgano sólido, y si es de 1000 puede que sea hueso, y tenemos distintos valores que nosotros los correlacionamos con los valores estándar y podemos entonces decir esto que a mí visualmente es hipodenso y que visualmente es hipodenso igual a la grasa, para mí es grasa, también puedo certificarlo, eso lo que esa impresión visual que me da a mí, con una medida. Entonces agarro el cursor, lo pongo ahí, a ver cuánta unidad de Hanfield, menos 10, listo, esto es grasa. Entonces puedo decir, bueno, será una atrofia muscular. Bueno, pero para eso obviamente tenemos que saber un poco del paciente, ¿no? Porque esto es la imagen y que no va en forma aislada con la historia clínica del paciente, con los estudios previos y con otros métodos que se puedan hacer. Y esta otra imagen, como así la hipertrofia, porque hay un aumento en el tamaño e inclusive en el número de células X, en la atrofia hay disminución. Y eso trae aparejado la disminución volumétrica. Por ejemplo, en el caso de esta pierna, también traería aparejada una reducción volumétrica. Entonces, uno ya visualmente ve la asimetría que pueda haber entre una pierna y otra, entre un muslo y otro, entre un bíceps y otro, etc. Y con métodos de imagen también se pueden hacer estas medidas y esta evaluación de los grupos musculares, donde podemos comparar
un miembro con otro, no un paciente con otro paciente, porque bueno, capaz que el paciente X es deportista y tiene el volumen aumentado y es distinto, ¿no? Bien. Miren en imágenes de resonancia magnética cómo claramente en esto a nivel de los muslos, son estas dos imágenes superiores, corresponde al derecho y al izquierdo, mientras que las dos inferiores también son del derecho e izquierdo en un corte un poco más inferior. Pero noten cómo los grupos musculares del lado izquierdo están conservados, mientras que en el lado derecho tienen la misma intensidad de señal que la grasa. Acá yo ya ni tengo que tomar la medida, porque en esto ya visualmente hay distintas secuencias que me permiten a nosotros decir, bueno, esto es un reemplazo graso. Acá hay atrofia del muslo derecho y miren con detenimiento, no es tan marcado, pero hay una reducción volumétrica de lo que es el miembro del muslo del lado derecho comparado con el izquierdo, por esa misma atrofia muscular. Bien, bueno, acá esas atrofias pueden ser de varias causas, según el área que haya sido afectado. Y acá les muestro una atrofia selectiva en esta imagen, que es una resonancia magnética en el plano coronal, en secuencias T1, este es en el plano sagital, donde miren los distintos vientres musculares. Acá está mostrado el trayecto de uno de los nervios que inervan este vientre muscular. Esto no tiene un nombre puntualmente, es la atrofia selectiva del vientre muscular abductor del quinto dedo. Y acá mostrado en el esquema de los sitios donde generalmente hay una compresión o alguna estructura que comprime y que tiene que ver en que esa inervación a ese músculo no llegue en forma adecuada y por eso es que se atrofia. Las distintas metodologías diagnósticas para evaluar atrofia van desde la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. Una radiografía puede evaluar atrofia, en este caso muscular. Por ejemplo, Claudia, pregunto. ¿Alguien me quiere responder? Yo creo que no, profe, porque en una radiografía tenés mucha superposición de estructuras y además no vas a poder distinguir bien exactamente si es grasa o si es músculo. Entonces por ahí habría que ir a un método más específico. Bien, perfecto, perfecto. Está muy bien, Claudia. Sí, yo le agregaría a tu comentario que la radiografía ve mucho óseo, sirve para ver óseo. ¿Sirve para partes blandas? Bueno, sirve ahí un poquito, pero me voy a quedar con las ganas. Pero, por ejemplo, si yo saco una radiografía con cierta técnica, puedo inferir de que un muslo o un vientre muscular o un área, no sé, un brazo o una pierna, en su evaluación de partes blandas haya diferencias volumétricas, pero nada más que eso. No voy a decir mucho más, ni tampoco decir un diagnóstico. Así que coincido con vos, Claudia, y lo que hay que hacer es estudiarlo con métodos que permiten evaluar partes blandas. ¿Y cuáles son los métodos que permiten partes blandas? Estoy hablando de partes blandas de todo el cuerpo. Llámese una glándula o un músculo. La ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética, en ese orden de complejidad. Lo más simple, más accesible, menos complejo será la ecografía, y así incrementando en su complejidad desde tomografía a resonancia magnética. Y dentro de
lo que son la resonancia magnética y la tomografía computada, la que mejor caracterización tisular va a ser la resonancia magnética, por esta capacidad que tiene, que dijimos el otro día, de diferenciar la propiedad intrínseca de cada tejido, porque tengo distintas secuencias. Tengo secuencia T1, T2, densidad protónica, FLAIR, difusión, perfusión, GRE, densidad protónica con saturación de grasa, STIR. Bueno, tengo muchísimas secuencias que son las que me van a decir si esto es negro, negro, blanco, blanco y blanco, será tal cosa en las distintas secuencias, ¿no? Entonces es una especie de conjunción de colores de acuerdo a la secuencia. Bueno, se pueden medir los grados de atrofia muscular según la proporción que haya de reemplazo graso en relación al músculo, ¿no? Bueno, será un grado 1 donde hay más músculo que grasa, un grado 2 donde hay mitad y mitad, y un grado 3 donde hay mayor reemplazo graso que el grupo muscular. Esta es una comparativa no es comparativa, pensé que era, bueno, igual no lo puedo saber, ¿no? No es comparativa, porque el aductor del lado derecho está acá, así que distintos grados de reemplazo graso, donde hay algún componente muscular y acá hay una gran atrofia de este vientre muscular. Entonces sería un grado 2 y un grado 3, o grado casi 2, 3 y un 3. Bien, otro de los músculos que pueden atrofiarse es, en este caso, el supraespinoso, también está el infraespinoso, pero ustedes noten, este es un plano sagital oblicuo de resonancia magnética de la región del hombro. Esto es parte de lo que es el omóplato, y acá están los distintos vientres musculares. Este es el territorio que comprende al músculo supraespinoso, este es el infraespinoso, y donde vemos cómo está ocupado en su mayor parte por grasa, y acá hay escaso remanente muscular. Podemos evaluar, acá es lo que sería el vientre muscular total, y podemos sacar áreas y miren cómo hay una gran reducción o gran reemplazo graso de este vientre muscular. ¿Cuándo se da generalmente eso? Y bueno, esto se da cuando se rompe el manguito rotador, cuando se desgarró el manguito, por ahí se desprende del sitio de inserción y queda en un largo tiempo sin funcionar. Son aquellos pacientes que no pueden elevar el brazo, y en forma crónica este vientre muscular que no está teniendo su actividad se va atrofiando. Esto es importante, por supuesto que es importante, porque de esto depende de si un paciente con una rotura del manguito rotador sea quirúrgico o no, según su actividad y su dedicación y sus funciones diarias, ¿no? Si es un paciente joven, obviamente en la actualidad no se llega, no se debería llegar, al menos en pacientes que tengan acceso a la medicina, que se atrofie, ¿no? Porque en caso de no ser así, ya la cirugía no tendría mucha solución, porque con la atrofia del músculo no podría no sé, levantar el brazo más allá de la altura del hombro, y quizás su trabajo no puede ser realizado. Así que sí que es importante. Bien. Cualquier duda me van consultando y me van parando, por favor. ¿Les parece? Sí, profe. Bien, bueno, vamos a otro de los temas que incluye esta unidad, que es la isquemia. Nos pasamos totalmente cambiamos totalmente de tema, donde en este caso hay lesión de las células, y si esta lesión
o esta falta de, ya sea irrigación o inervación, a esta área, si persiste en el tiempo, va a traer una lesión irreversible, básicamente. Bueno, vamos a mostrar algunas de las imágenes que tienen que ver con la isquemia a nivel cerebral. De esto lo que formaría parte de lo que es un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular va a incluir la isquemia y la hemorragia. Dos situaciones totalmente distintas que clínicamente pueden compartir síntomas, y lo que se trata de definir es si esta paresia, parálisis, afasia o clínicamente sea cual sea el síntoma que hizo consultar al paciente, diferenciemos imagenológicamente si acá hay un sangrado de una isquemia, o sea, o se rompió un vaso y la sangre está extravasándose, o realmente no llegó la sangre. Esto es importante, ¿por qué? Para el tratamiento. Para el tratamiento, porque si hay una isquemia, yo lo que tengo que hacer es buscar la causa por la cual no llegó la sangre y darle esa oportunidad de que se repermeabilice o que llegue la sangre. En cambio, cuando hay una hemorragia, tengo que tratar de detener esa hemorragia. Entonces, para esto contamos con dos metodologías que son las importantes, que es tomografía computada y resonancia magnética. ¿De qué depende un estudio de otro? Bueno, primero es la accesibilidad, ¿no? Si donde el paciente llegó a una clínica, a un hospital, etcétera, cuentan con estas dos metodologías. Y otro de los parámetros que son tenidos en cuenta es el tiempo en el cual transcurrió hasta que el paciente fue a la consulta. Por ejemplo, esto ocurre en los donde va la gente mayor, no me sale la palabra. A ver quién me ayuda, chicos. ¿Dónde van los... ¿Cómo? Asilos. Exactamente, no me salió la palabra. Por ahí, no sé, hay 10 personas mayores, qué sé yo, y bueno, y el enfermero se dio cuenta el otro día de que el paciente no hablaba, o tenía afasia, o el brazo no lo movía, o la pierna, entonces ya pasó 24 horas. Entonces, depende, entonces, distinto es una persona que vive con otra persona y el familiar acude rápidamente al centro, ¿no? Entonces, en eso depende mucho qué metodología también le vamos a hacer. Tomografía axial computada, hay algunos signos que nos van a hacer pensar a nosotros que hay una isquemia. Esto es tomografía axial computada. ¿Por qué me doy así cuenta yo de que esto es una tomografía computada? Miren la calota craneana, hiperdensa. Entonces, porque después viene la confusión, no sé si es una tomografía o una resonancia magnética, pero miren como parámetro así grosero inicial la calota craneana. La calota craneana se ve hiperdensa. Recuerden que a su vez nosotros en forma manual podemos variar estos contrastes, podemos variar estos colores. Entonces yo de la computadora puedo hacer lo que esto blanco, que es la calota, sea no tan blanco y que sea más grisecito en el centro y más blanco en la periferia. Entonces aquí en tomografía computada en cerebro tenemos dos ventanas, ventana para parénquima y ventana para lo que es la calota craneana. ¿Por qué? Y bueno, porque si el paciente tuvo un traumatismo, o previo o posterior al accidente cerebrovascular, porque muchas veces no se sabe. O sea, el paciente no le llegó sangre, se desvaneció,
y se cayó, o se cayó, se golpeó y después perdió el conocimiento. Bueno, todas estas cuestiones clínicamente hay que saberlas. Pero acá hay algunos conceptos muy básicos, iniciales, que hacen que me esté indicando que hay una isquemia o se esté formando una isquemia, que son esta flecha que muestra la hiperdensidad de lo que es la arteria cerebral media del lado, en este caso del lado izquierdo. Y otra cosa, miren ustedes acá, quiero que compartan esta imagen conmigo. Miren, surcos de la convexidad, cisura silviana, todo esto del lado derecho. Miren del lado izquierdo. Es como que no está profundizado los surcos, los espacios subaracnoides de la convexidad que tienen esta hipodensidad porque es líquido cefalorraquídeo. Este corte está mostrando acá los ventrículos laterales, las astas occipitales de los ventrículos laterales. Esta es una calcificación, esta es otra calcificación, porque ya visualmente yo ya me doy cuenta que tiene la misma densidad que el hueso, aunque no necesariamente tenga 1000 unidades de Hanfield, puede tener 700, 800 y va a seguir siendo calcio. ¿Y esto qué es? Esto es algo habitual, es frecuente, que es la calcificación de la glándula pineal y de los plexos coroideos. Pero ahí me estoy yendo de tema y lo que les quiero mostrar es estos dos rasgos iniciales que en una tomografía computada me están hablando de una isquemia cerebral, que es entonces la hiperdensidad de la arteria cerebral media del lado, en este caso del lado izquierdo, y este borramiento de lo que es los espacios de la convexidad y esta falta de definición en las distintas estructuras que hacen del parénquima cerebral. Bueno, estudios también, esto es más trabajado aún, donde en la perfusión se puede mostrar si hay algún vaso que esté disminuido en su extensión, en su volumen y en su calibre, que sea el causante de esta falta de irrigación a determinada zona. Pero lo más elocuente que yo quiero que ustedes se den cuenta es estas dos imágenes, por ejemplo, ¿no? Noten, son dos tomografías computadas y miren que en esta tomografía es un poco todo más gris, no tan blanco como esta otra, o no tan blanca como la otra. Bueno, es porque acá el contraste se acomodó un poco, se fue modificando estas tonalidades. Pero, ¿qué es lo que puntualmente vemos acá? Por ejemplo, Aldana. Vemos una región más hipodensa con respecto al parénquima cerebral. Perfecto. Exactamente. Nos damos cuenta que es una tomografía de cráneo en el plano axial y vemos, si yo comparo, por ejemplo, como les dije hoy, si comparo el hemisferio cerebral del lado derecho comparado con el izquierdo, y bueno, acá yo tengo los surcos, los espacios, tengo parte de lo que es el techo del ventrículo lateral del lado izquierdo, acá lo veo al del lado, perdón, este derecho, al lado izquierdo, pero lo que más me llama la atención es esta extensa hipodensidad, y puedo animarme a decir, si yo conozco un poco de lo que es anatomía, decir que esto tiene localización córtico-subcortical y que puedo inclusive delimitar algunos bordes o alguna extensión, ¿no? En todo esto, que si yo sé si esto es parietal o si es occipital o si es temporal, etc. Y en esta otra, esta hipodensidad más marcada aún trae inclusive algunas alteraciones de espacio. Por ejemplo, esta hipodensidad, pregunto, ¿es igual a esta hipodensidad? Pareciera que no.
Que la derecha pareciera es que no. más hipodensa, digamos. Exactamente, exactamente. Más allá de que yo puedo cambiar el contraste un poco, pero a la hora de comparar, y esta es mucho más hipodensa que esta. Y bueno, esta mayor hipodensidad hace también que tenga que ver con un poco la cronicidad, y a tal punto de que esta zona, que ya es irreversible, que ya no tiene por más que se recanalice o reirrigue toda esta zona, esto no va a tener una capacidad de formar nuevas neuronas. Esto ya está eh, isquémico, ya tiene lo que sería una cavidad porencefálica. O sea, esa mayor hipodensidad me va a indicar de que esto ya es crónico y que va a ser el resultado de algo más hipodenso aún, que va a tener la misma hipodensidad que el líquido cefalorraquídeo, que todavía no lo es. Acá hay una hipodensidad, acá hay otra y acá hay otra más hipodensa, que es el líquido cefalorraquídeo. Cuando esto ya es tal la hipodensidad que el líquido cefalorraquídeo, lo que se denomina cavidad porencefálica. Y esto que les dije que me iba a traer una alteración anatómica, noten cómo el ventrículo lateral del lado izquierdo, del lado derecho, está asimétrico comparado con el contralateral. Eso es porque esa secuela, esa lesión isquémica del parénquima, ha perdido volumen, ha traído necrosis celular. Entonces, me está retrayendo en forma indirecta a las estructuras adyacentes, y por eso hace que el ventrículo tenga más espacio para ampliarse, ¿no? para contener su líquido. Por eso es que no tiene la barrera de lo que es el parénquima en sí. Entonces, esto es una lesión ya más crónica de una lesión isquémica. Miren distintas isquemias, o sea, lo describo como hipodensidades córticos subcorticales y, bueno, según la zona, ¿no? En la región occipital del lado izquierdo, en esta tomografía computada, esta es del lado derecho a nivel temporal y occipital. Y noten estas líneas, estos márgenes, que una lesión hipodensa, en este caso isquémica, que esté bien delimitada, me está hablando de que es un territorio vascular, que es una arteria, o una o dos, o lo que fuere, ¿no? Pero eso que nosotros podamos delimitar el borde es porque está afectado un territorio vascular. Y eso es importante porque a la hora de el caso que el intervencionista vascular tenga que revascularizar una arteria, ya sepa dónde ir por ejemplo, poner un trombolítico o sacar un trombo, etc. ¿no? La acción del intervencionista vascular va a ser en base a la imagen. Bueno, y aquí es donde en una reconstrucción por tomografía computada se puede ver cuál es la arteria, cuál está afectada en este caso, para ir básicamente a tratar de solucionar. Por resonancia magnética, quiero que noten claramente la diferencia de esta imagen con las anteriores. A ver, por ejemplo, Jesús. ¿Estás ahí, Jesús? Sí, profe. Bueno, Jesús, más allá del tema que estamos hablando, que ya lo conocemos, ya sabemos el diagnóstico, y quiero que me digas por qué visualmente vos sabés que esto es una resonancia magnética. Más que nada, porque primero que nada no veo la cortical del hueso, Bien, que perfecto. eso es lo que me fijo yo si es una tomografía,
de una Perfecto. resonancia. Bien, Y después, justo en el parénquima cerebral, se ve mucho mejor con una resonancia magnética que con una tomografía axial. bien, perfecto, perfecto. Pero a mí eso es lo importante, que hayas podido diferenciar básicamente la tomografía computada de la resonancia magnética. ¿Y por qué me preocupa tanto? Porque si cualquiera, uno dijese que esto es una tomografía computada, si alguien dijese que esto es una tomografía computada, la imagen que yo veo patológica es blanca, ¿no? Entonces, en una tomografía computada, algo blanco sería sangre. Entonces, tengan en claro que esto es una resonancia magnética. Y en esta resonancia magnética, en esta secuencia, que es secuencia de difusión, y en la difusión ustedes van a ver el líquido cefalorraquídeo negro, todo lo blanco es isquemia, es justo lo contrario. Visualmente uno creería que es. ¿Ok? Entonces, vuelvo a insistir, esto es una resonancia magnética, como bien dijo Jesús. Me doy cuenta porque la calota craneana, acá en este caso es negro. Y como dato importante para el diagnóstico de isquemia, hace falta esta secuencia. ¿Cuál? La difusión. ¿Cómo se ve? Blanco. ¿Cómo se dice? Hiperintenso. Entonces, quiero diagnosticar isquemia cerebral, resonancia magnética. ¿En qué secuencia? Difusión. ¿Cómo se ve? Hiperintensa. ¿Ok? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ese es el concepto que quiero que se lleven hoy. Resonancia magnética, secuencia de difusión, lo hiperintenso, en este caso, es isquemia, para diferenciar de hemorragia. Isquemia. Todo lo que es hiperintenso en difusión va a ser isquemia, no. Pero ahora estamos hablando de isquemia para diferenciarlo de hemorragia. Entonces, esto. Y cuando tiene, como les comenté o les anticipé hoy, este borde bien definido, esto es un territorio, arteria cerebral media del lado izquierdo. Entonces es una isquemia que es temporoparietal izquierda, que es bien delimitada, donde hay un límite neto entre el parénquima normal y el parénquima isquémico. ¿Ok? Isquemia cerebral. Bueno, distintas secuencias, pero esto ya vamos a entrar en algo un poco más complejo, pero simplemente les quiero decir que esto es una secuencia T1, esta es una secuencia FLAIR y esta es la secuencia de difusión de otro paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que más me interesa de todas a mí? Esta, la difusión. ¿Cómo se ve? Hiperintenso, una isquemia. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, angioresonancia son reconstrucciones, son cortes que luego se van a reconstruir y donde en este caso vemos arterias que están disminuidas en su tamaño, en su calibre y que son, en este caso, los causantes de esta reducción del flujo al área que me está provocando isquemia. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? No, profe, de mi parte no. ¿No? A mí me llamó la atención, profe, que que viéramos hiperintensa Sí. la arteria en la resonancia, cuando había isquemia. O era, Era tomografía. perdón, la tomografía. Eso me llamó mucho la atención y nada, bueno, que después investigar la razón. Está bien, perfecto. Bien, bueno. Son datos muy, muy finos.
pero existe, está descrito y sirve para el diagnóstico inicial de una isquemia. Noten que esto en las primeras horas no se va a poner en evidencia la tomografía computada. Por eso hoy cuando les comenté que es importante saber cuál es el tiempo de llegada del paciente. Muchas veces no se conoce porque, bueno, el paciente con X condiciones sociales que no podemos llegar, y no se sabe cuándo empezó los síntomas. Entonces, de eso depende mucho si se hace la resonancia o la tomografía computada, además de que si la institución cuenta con ambas metodologías, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Si el paciente vino al toque, no sé, a las 4 horas, 6 horas, o 15 horas, y se hizo la tomografía, y la isquemia se va a ver, y no se va a ver. No se va a ver. La resonancia sí se la va a ver. Ahora, si el paciente vino a las 36 horas y le hacemos la tomografía, y sí se va a ver la hipodensidad. Pero además, ¿por qué se hace? ¿Por qué? Porque yo tengo que diferenciar si es sangre o isquemia. O sea, en una paciente con X síntoma vino a las 14 horas y le hago la tomografía. Y dice, ¿pero para qué le hace la tomografía si no se va a ver la hipodensidad? Pero si llega a ser sangre, sí la voy a ver. Entonces yo le hago la tomografía, no se ve nada blanco, hiperdenso, no es sangre. Listo, me quedo tranquilo. No es una hemorragia. Seguramente es isquemia. Y bueno, que queramos ver a ver realmente dónde está la isquemia, bueno, hagámosle la resonancia. Y ahí la resonancia, que en la secuencia de difusión te va a mostrar exactamente dónde está la isquemia y a qué territorio vascular está. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, chicos, seguramente quedan algunos temas. No vamos a poder cumplir con todos los temas. Así que, bueno, damos concluida la actividad de hoy. ¿Les parece? Tienen el material para leerlo y cualquier duda, cualquier consulta, lo charlamos el próximo viernes. ¿Les parece? Bueno, profe. Genial, profe. Dale, Muchas profe. gracias.